Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como es bien sabido, Bolivia entra en otra gestión de gobierno con Luis Arce Catacora como presidente. ¿Qué depara al país de aquí en adelante? ¿Qué cosas se espera de este nuevo gobierno? Que sin ser economista o periodista a priori, simple y llanamente como un ciudadano cuyo pensamiento y preocupación evoca en esta simple y humilde opinión que expongo ahora, en el marco de nuestro derecho y libertad de expresión que tenemos, gracias a Dios. No sé por qué dije tanta huevada, pero por si acá, que puedo estar erróneo o correcto, solo el tiempo lo dirá, en verbo pasado y futuro. A todo lo que se ha dicho del discurso, obviamente, bueno, los presidentes que asumen siempre tienen las mejores intenciones, que al final algo y nada se hace. Y sí, hablamos de la corrupción, el narcotráfico, que extrañamente no menciono nada de eso, ¿sí? La justicia, que cada vez pinta más podrido, y eso se ve en cualquier gobierno que entra. Y el contrabando, que lastimosamente que tampoco fue mencionado, o sea, la economía en general, ¿no? Que al final es lo que nos llama la atención. Podríamos decir esta vez fue un mensaje corto, gracias a Dios. Bueno, expectantes de qué política económica se establecerán. Si será lo mismo o habrá variantes, y aunque insistimos, lo mismo ya no puede ser, ¿no? Creo, o ya no tendría que ser. ¿Y qué es lo mismo? Las perspectivas no son alentadoras, ya que si algo podemos diferenciar del anterior gobierno, o sea, la de Evo Morales, es que las circunstancias estaban muy buenas, es decir, después de la crisis del 2008 había una economía mundial relativamente buena, ¿no? Que llevó a alza de los minerales, el petróleo, en el caso del petróleo subiendo hasta más de $165 para luego estar más o menos en $140 el barril de WTI, como casi 4 veces más de lo que cuesta ahora, inclusive 8 veces más, ya que por el primer trimestre de este año se desplomó inclusive a $19, y la perspectiva mundial con esta pandemia pareciera que no va a mejorar en un corto plazo, y esto perjudicará en gran manera al sector hidrocarburífero si es que el precio sigue indexado a los precios internacionales, o sea, el sector del gas, que prácticamente en estos últimos años ha ido en caída libre tanto en la producción, en venta y los ingresos, que de percibir inclusive en épocas de Evo Morales alrededor de $5.000 millones anuales, pues ahora se proyecta tener entre 1.800 millones anuales en peor y mejor de los casos aproximadamente. Y para mal de males pinta que ahora pues no habrá otra cosa para nacionalizar. En economía no hay fórmulas mágicas. Para crecer los bolivianos nacionalizamos nuestros Pues sí, no hay fórmulas mágicas. Lo que hay seguramente es gestión planificada de la economía, y una de esas es seguramente la inversión extranjera. Sin ella estamos jodidos. Lastimosamente es al que más se le ha atacado y satanizado, tanto que la inversión extranjera se redujo más de la mitad, cuando hay países que se pelean por atraer inversionistas, imagínense, porque la inversión pública estatal no es suficiente. Es cierto que crea empleo, ok, pero a la vez es un cáncer que se crea por la politización, la ineficiencia, la corrupción, es desleal, suprime la competencia y genera productos o servicios de baja calidad, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan esas empresas. Si acaso tendrán ingresos, pareciera que no lo sé. La información no es clara, y lo más importante, en los proyectos grandes como el litio, el mutum, que frente a los errores de los gobiernos o factores sociales mezclados de patriotismos banales llevaron a estos intentos a fracasos monumentales. La pregunta es, ¿será que el actual gobierno mantenga esa política de proteccionismo, obviamente hablando de los recursos naturales, quizás en cierta forma exagerado? Siendo una persona con estudios en economía, no debería, ya que la economía parece que debe abrirse. Como lo decía el entonces ministro de Evo Morales, Walter Villarruel, que era el ministro de hidrocarburos, decía que se tenía que aprovechar el apoyo nacional, internacional, y que no podían cerrarse. Y es cierto, además de ser más tolerantes, sino pues lo que queda es obligadamente el endeudamiento hasta el cogote, tal como lo dijo el actual presidente, criticando al gobierno transitorio de su endeudamiento, por lo cual nos hace pensar que este gobierno no tendrá que endeudarse, ¿verdad? Aunque en la gestión de Evo Morales
cuales también hubo endeudamiento, ¿no? Es más, se debería devolver esos compromisos o programaciones que citaba, ¿no? Que el gobierno transitorio hizo, pero algo me dice que no lo van a hacer. Pero si lo hicieran, lo cual sería lo lógico, lo repito, a ellos no les gusta endeudarse y a quién no. Pero entonces, ¿de dónde se sacará el dinero? Sin mayores ingresos y la inversión pública y la inversión privada en caída, pues no sé. Quizás abrirse a una economía capitalista como una opción, ¿no? Podría ser conveniente y no por idealismos debemos sacrificar el futuro del país. Nadie te impone este modelo. Quizás en la era pues de la Guerra Fría, pero ahora no. Y lo dije varias veces. El mundo es capitalista en grande o mediano grado, pero lo es. Y Bolivia lo es, pero no esos recursos naturales desde el 2006, lo que nos quita competitividad y no nos hace atractivo en inversión. Contrario, por ejemplo, lo que ocurre en Argentina o Chile, o en peor de los casos, Australia, que es más difícil y caro su extracción de su litio, es líder mundial y en cambio en Bolivia se camina encima de ella y ni fu ni fa. Y para empeorar la cosa, si es que Perú explota lo suyo, adiós Nicanor. Bueno, aunque por el momento quizás no por la eterna crisis política que este país está atravesando, pero quizás ocurra más próximo que nunca, quién sabe, o tal vez nunca. Bueno, también considerando sus mejores condiciones de negocio y geografía, y esto también en Chile y Argentina. Uno se hace la pregunta, pero ¿cómo asegurar de que no les vas a nacionalizar o quitar la fábrica de baterías? Si es que hubiera alguna firma que se aventurase, ¿no?, en instalar su fábrica en el país. O sea, ni siquiera ser capitalista es tan seguro, ¿no?, para que confíen en la seguridad jurídica boliviana. Lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con ASI Systems era lo máximo que se podía alcanzar y sudando, pero con letras chicas o secreticas por ahí, y además era un acuerdo de construir instalaciones de producción de materia prima, o sea, igual era saqueo. Lo de las baterías era problema del país, pero si los llamabas, te hacían las instalaciones. Está bien, con mucho gusto, pero hasta ahí nomás, y eso con recelo, ya que ellos solo eran acompañantes o socios del Estado. Y si algo sabemos históricamente es que el Estado no sabe administrar o es incompetente. Cuando se optó por la capitalización, se vio mejor administración, más inyección de recursos monetarios, humanos, etcétera, etcétera, ya que la empresa privada tenía en cierta forma el control de la empresa. Lo que me hace pensar, ¿por qué no optar por este método, ya que no es venderlo todo? Y a este punto de las cosas, quizás fue la mejor opción que se tomó, y desde lejos creo definitivamente, después vimos los resultados. Pero un gobierno de un partido socialista, además surgidos de las masas, sectores sociales súper conservadoras, muy difícil. Y para peor de males, e irónicamente solo por una diferencia o cuestiones de solo 1 o 2%. La situación actual, y más con la pandemia, aunque se han escuchado noticias alentadoras de que la vacuna ya casi está lista, inclusive antes que finalice este año. Pero aún así las cosas serán cuesta arriba, ¿no? La frágil estabilidad económica pues se acaba de esfumar. Pero bueno, si algo se ha escuchado de este y los demás candidatos, es la misma retórica de resolver las cosas con ayudas a medianos, microempresas. Bueno, aunque en el discurso no se mencionó al respecto a eso. Los microcréditos y esas cosas que al final pues son inservibles, ¿no?, si no se toma una política drástica con relación al contrabando, la ropa usada, la competencia desleal china. Aunque en esto una economía chica como la de Bolivia hace que no esté en posición de imponer condiciones a los chinos, ¿verdad? Si no, pues no nos compran carne o soya o minerales, qué sé yo. Aunque no es la gran cosa, porque al final igual importamos más de China de lo que le vendemos. Ojo, que no tenemos nada en contra, pero pues es la realidad. Pero al final queda perjudicado, ¿no?, el sector de la manufactura textil, cuero y demás. Por más incentivos o ayudas, ¿no?, que se den a las empresas, pues es complicado. ¿O alguien sabe qué fue de Enatex? Que con el dinero que recibió del Estado, uno diría que esa empresa debería estar en la palestra de las mejores empresas. Inclusive se habló de exportar a Venezuela, a Cuba, pero ni fu ni fa, ni lo uno ni lo otro. O sea, ni el Estado mismo pudo.
peor un ciudadano por más entusiasmo que tenga. Al contrario, inclusive las pocas empresas bolivianas que hay, pues faltaría que empiecen a fabricar sus productos en China. Si así va a ser esto, pues definitivamente la cosa va a ser muy complicada y difícil. Y con consecuencias como el crecimiento del mercado informal, el desempleo y o al final pues ser dependientes del Estado casi patriarcal que se ha creado. Ojalá se ponga la economía del país por encima de idealismos surrealistas, porque no se olviden, hay que pagar un montón de bonos y contando, que fueron creados de manera quizás algo negligentes. No por nada dice el proverbio chino, dale pescado al hombre y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda su vida. Y eso sencillamente se traduce por encima de pagar a la gente, hay que invertir el dinero en educación. Es decir, no solo crear más escuelas, más profesores. Eso no es suficiente, sino crear un sistema educativo en donde la persona salga y diga qué es lo que quiere ser. Y por supuesto la salud. Y digo, en eso no hay que ser experto para verlo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya está ahí, creado y sacramentado. A caballo regalado no se le mira los dientes. Aunque el tono de discurso como que dio pautas que el nuevo presidente vuelva a la retórica de culpar todos los males a la anterior gestión y o la pandemia. Todo puede suceder, pero esperemos que todo vaya por un buen camino, como dijo el presidente mismo, que gobernaría para todos. Aunque eso también es una retórica que se lo lleva el viento y igualito pues se sacan la mierda. Y por lo general siempre las minorías o los perdedores siempre son olvidadas y no tomadas en cuenta. Bueno, te animo a hacer esas cosillas ahí abajo, pues como ver qué opinas conmigo. Hasta el siguiente video. Chao, peace.